pasado, de Menzies, ayer y hoy. En la peor crisis, cuando comenzaba este siglo, en el 2001, Federico Sturzenegger era uno de los responsables del equipo de Domingo Felipe Cavallo, que dejaban un verdadero desastre en la economía argentina. Sturzenegger, en aquel momento, fue acusado y posteriormente procesado por haber efectuado maniobras dolosas para beneficiar a 7 bancos que hicieron de intermediarios en el megacanje y en el famoso blindaje, con el cual Fernando de la Rúa se transformó en Fernando de la Ruina, porque se llevó en el corto plazo que estuvo 200.000 millones de el megacanje, el blindaje y los 50.000 millones largos que había dejado Menem después de vender la joya de la abuela. Este protagonista de los sinsabores del comienzo del siglo, hoy es el responsable del Banco Central de la República Argentina, de este gobierno mixto, casi radical, de Mauricio Macri. Por lo tanto, sabemos quién es el personaje, sabemos qué cosas hizo, sabemos cuál fue el perjuicio, y sin embargo, tiene la garantía que imaginariamente manejan los presidentes de los bancos centrales, donde solamente se los puede remover a través de una decisión del Senado. ¿Por qué digo todo esto? Porque ustedes habrán escuchado hablar hasta el cansancio del vencimiento económico de hoy, pero no lo explican al vulgo, al pueblo, concretamente de qué se trata y qué cosa es. ¿Qué son los vencimientos de hoy? ¿Qué son las LEBAC? Y además, ¿quién tiene las LEBAC? A partir de esto, para que el que no sabe se entere, trataremos de ser sintéticos y claros. Es decir, el responsable de esta situación es el Banco Central de la República Argentina, en una política en conjunto, obviamente, con el gobierno del presidente Macri. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Inventar una obligación, que la copiaron de los holandeses, que es una letra renovable mensualmente, donde el interés lo fija el que la va a comprar. Y el Banco Central hace lo que se llama corte, fija en ese momento a quienes le adjudica la licitación de las letras en un mecanismo que ha llevado a una tremenda especulación en el país. Entonces, ¿qué son las LEBAC? Son deudas que emite la autoridad monetaria argentina a corto plazo. ¿Se entiende? Son deudas del Banco Central de la República Argentina a corto plazo, supuestamente respaldadas por las reservas. Se licitan mensualmente y entonces el Banco Central vende a través de los bancos y de la bolsa a terceras personas que quieran cotizar en las licitaciones. Se abre una licitación y entonces dice el particular cuánto quiere pagar de interés. Yo ofrezco una tasa de tanto. El Banco Central acepta la colocar primero a los que ofrecieron o exigen menor interés, y después hacen lo que se llama el corte, es decir, bueno, pagamos de máxima esta tasa, más de esto no vamos a pagar, y entonces adjudican los papeles. Justamente el propio Banco Central fue el que hizo elevar las tasas porque pensaba que al perderse la confianza en estos papeles, porque la observación ya vino a nivel internacional diciendo la Argentina está haciendo lo que no debe, la gente se iba a volcar al dólar. Para evitar esto, hizo la locura de aumentar las tasas. ¿A dónde? A una cosa impagable, un 40% anual. Bien, explicado entonces de qué se trata, cuando se produce la tasa de corte, así se llama
cuando el Banco Central dice, bueno, esto es lo máximo que pagamos, de ahí para abajo se adjudican todos aquellos que hayan propuesto intereses iguales o menores a esa tasa. Ahora, ¿qué pasa? El propio central dice, estoy dispuesto a pagar un 40, entonces a partir de ahí todo el mundo hace fila para la gran especulación. ¿Y quiénes son los grandes tenedores? Para que sepamos qué puede pasar en el día de hoy. Los bancos, que juegan con el dinero y el ahorro de los argentinos, que han comprado una gran cantidad por la timba financiera, lo que ha hecho indebidamente, sin que nadie haya puesto el grito en el cielo en el Congreso Nacional, las cajas previsionales, o sea, el dinero de los jubilados. Le han puesto la plata de los jubilados, se la han prestado en forma indirecta al central, comprando papeles que ahora no está la plata para devolver. Los fondos de garantías, los fondos de inversión, y acá está el otro secreto. Los minoristas residentes argentinos y los minoristas extranjeros. Los que se van, y ya se han ido en muchos, son los minoristas tenedores de papeles extranjeros porque no creen en la política nacional, del Banco Central ni del gobierno. Y si hoy se retiran los minoristas nacionales para volcarse, cobrar pesos, porque las letras son en pesos, y después de los pesos convertirlos en dólares, se puede producir un desfasaje y este golpe de mercado transformarse en una corrida bancaria. ¿Está claro? Bien, ¿qué pretende el gobierno hacer? Ya habló con los bancos, por supuesto, habló con sus empleados, que son los que jugaron la plata de los jubilados sin ninguna autorización, habló con los fondos de inversión, todo eso probablemente se renueve y busquen la forma de continuar, pero le tienen temor a los pequeños, es decir, a los inversionistas que pueden retirar la venta minorista y con que se vaya un 10% de la venta minorista le hacen un verdadero problema al Tesoro Nacional. Ahora bien, explicado de qué se trata esto, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando, recapitulemos. En 2 meses el Banco Central de la República Argentina vendió 9.000 millones de dólares de las reservas para sostener el dólar, y no lo pudo hacer. Ayer en la última hora se fueron otros 450 millones de dólares del Banco Central. Por lo tanto, estamos mermando en forma agigantada las reservas de moneda extranjera y el dólar sigue aumentando. Ayer volvió a tener otro récord de 25.52. Entonces amenazaron con volcar 5.000 millones de nuestras reservas y hoy van a hacer lo mismo para que el dólar no supere los 25 pesos. O sea, sale el central hoy a vender a 25 pesos 5.000 millones de dólares de las reservas argentinas. Y por eso se precisa el préstamo del Fondo Monetario, porque nos vamos a quedar sin ninguna clase de reserva y entonces lo que se está buscando es que aparezca el fondo como para decir el país está respaldado por la locura de Sturzenegger, por el desacierto económico de la política del equipo de Macri, y para que ustedes entiendan, en este juego de apostadores y de tenedores no tiene nada que ver el pequeño tenedor, y sin embargo ahora pasa a ser protagonista porque con los grandes van a arreglar, pero los pequeños están asustados, y están asustados por la política que no tiene control y por una moneda gringa que se escapa todos los días más allá del intento que hagan por controlarla. Explicado de qué se trata, y espero que haya sido claro la explicación, entonces hoy hay un vencimiento que no sé en qué moneda decirlo porque todas son mucho, ¿no? Pero fíjense ustedes, hasta hace una semana hablábamos de 30.000 millones de dólares, ahora ya no son más 30.000 millones de dólares, ahora son 29.000. O sea, ya desaparecieron 1.000 millones de dólares del endeudamiento porque el dólar se fue para arriba y entonces cada vez con menos dólares se compran más pesos. Bueno, hoy vencen 617.000 millones de pesos en letras, que hasta hace unos días eran 30.000 millones de dólares y ahora son 29.000 millones de dólares. Más o menos, ¿no?
Por lo tanto, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, todo lo que se discute, la falta de insumos en los hospitales, la necesidad de darle el sueldo que se merece al trabajador, el equipar a las Fuerzas Armadas, el poder hacer las obras de infraestructura, es decir, todo eso en un ratito se evapora con la timba financiera. Por lo tanto, no hubo nunca un plan de gobierno, sino un plan de negocios. Y como son integrantes de la ceocracia, o sea, de la gerencia de empresas, vinieron a hacer el negocio y lo han hecho. El tema es que cuando esto termine, ellos seguirán teniendo el dinero afuera, como tiene casi todo el gabinete de este gobierno, y los argentinos, del burgo, del pueblo, el común de la gente, seguirá sufriendo otra vez una locura en la carrera de precios, porque fíjense ustedes, la apertura indiscriminada de las importaciones hace que el dólar sea la moneda que nosotros no fabricamos y que necesitamos para comprar. Y por lo tanto, cuando por primera vez en la historia tenemos un desfasaje que supera ya los 10.000 millones, hablamos de 8.500 millones anteriores, ahora ya estamos hablando, porque se escapó el dólar, de 10.000 millones de dólares en contra, es decir, que gastamos más dinero para importar de lo que recaudamos por exportaciones, a lo que hay que sumarle que la pérdida por inundaciones y por cuestiones climáticas, de sequía, del maíz y la soja perdimos 8.000, 9.000 millones. Es decir, vayan ustedes sacando cuenta y allí se van a observar que tenemos una situación absolutamente desfavorable por donde la busquemos. La libre importación, con una balanza totalmente desfavorable, hace que para hacer negocios internacionales haga falta el dólar. No lo fabricamos el dólar, nosotros fabricamos pesos. Entonces, este gran festival de letras, hoy vencen casi el 60% de la locura millonaria que inventaron los Dujones y los Caputo para que el país pudiera seguir durante 2 años contando una película cuyo final nosotros conocíamos, pero el gran pueblo argentino esperaba esperanzados en la bondad de los pastores que aparecían todos los días predicando: tengan fe que de esto salimos porque es extraordinario lo que estamos haciendo. Sí, claro que es extraordinario, es de una magnitud tal que nuestros nietos van a seguir aportando con su sacrificio de trabajo para poder pagar este desastre que nos van a dejar. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esto? Porque más allá de lo que pase hoy, a Mauricio Macri lo van a sostener internacionalmente, porque es el ejemplo que ellos quieren usar para el saqueo a los pueblos emergentes. Necesitan de personajes que hablen de la libertad empresaria, de libre importaciones, necesitan personajes que hagan lo que hicimos ayer, un acuerdo antártico con los ingleses, cuando en realidad Inglaterra no tiene ninguna protección en la Antártida, salvo por las tierras ocupadas en Malvinas. Necesitan un presidente que apoye la política de Israel, que termina de matar en la frontera de Gaza a 50 palestinos y 2.800 heridos. Necesitamos tener alguien que defienda esas causas, y Macri es el personaje de la ceocracia que da justamente eso que necesitan en el mundo. Y además, como en noviembre vienen los presidentes del mundo a Buenos Aires, necesitan que Macri no se caiga haciendo ruido. Por lo tanto, diríamos que hasta diciembre le van a tratar de encontrar la forma para que este gobierno que está tambaleando no se caiga. Esto no quiere decir que nos beneficiemos los argentinos. Se trata de salvar a Macri. Macri se ha dado cuenta que su mesa chica, que el gran gabinete, el mejor de los 50 años que él creía tener, que el tener 25 ministros en un momento donde hay que reducir gastos, el de tener una burocracia como nunca hubo en el Estado, hecha por los privados, fíjense, ¿no? Los que critican siempre al Estado, bueno, ellos son los que han hecho la mayor cantidad de ministerios en la historia política argentina. Bueno, se han dado cuenta de todo esto y entonces ahora sientan en la mesa
chica de Cambiemos, a Frigerio y también al presidente de la Cámara de Diputados, a Monzó, que antes parecían estar reservados a un muchacho que se la ha creído, que es el jefe de gabinete, que según él todo marcha sobre rieles, o como el de Pharmacity, Quintana, que dice que esto está absolutamente controlado. En este verdadero desfasaje, en esta verdadera situación insostenible para el gobierno, le quisimos explicar de qué se trata lo que vence hoy. El tema es muy simple. La dolarización que ha llegado se vuelca a los precios. Y piensen ustedes que el combustible no aumenta durante 2 meses, después va a aumentar. Y por lo tanto, se han modificado todos los precios porque han salido a remarcar todos los intermediarios, porque en la Argentina, cuando aumenta el dólar, la gente enseguida agarra la lapicera para cambiar los precios. Y entonces cada día se licúa más el sueldo de los trabajadores, de los que tienen la suerte de tener un trabajo, y cada día se hace más difícil la vida de los que nada tienen. En uno de los países más ricos de la Tierra hay un 30% de gente que habita con pobreza. Créamelo, la culpa es de los argentinos, que hemos tropezado 26 veces, y esta va a ser la vez 27ª, con el Fondo Monetario Internacional, pero seguimos creyendo, como Duhovne, que ahora el fondo lo maneja gente buena. Y entonces nos siguen engrupiendo, le siguen mintiendo a la sociedad acerca de las maravillas que es la economía libre de mercado. Y entonces dicen también que lo otro, lo que se opone a esto, es populismo, ya no es popular, es populismo, como si fuera despreciativo algo que represente la voluntad popular. Les recuerdo, la palabra del pueblo dice que es la voz de Dios, o sea que el populismo sería la voz de Dios, y la libertad de mercado sería el infierno. Nos han metido en el infierno.